sin dejar de mirar al pasado. Trabajemos para resolver el presente. Para planear el futuro. Yucatán es reto. Yucatán es desafío. Yucatán es transformación. Hagamos un pacto. Hablemos para escucharnos. Escuchémonos para entender. Por ti y por todos, esto es Diálogos por Yucatán. Comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, a la hora que nos estemos viendo y escuchando. Qué gusto estar con usted. Esto es Diálogos por Yucatán, este nuevo esfuerzo informativo de Peninsular.medio. Y bueno, les saludo desde tierras distantes de Mérida y la ciudad de Villahermosa, Tabasco, con mucho gusto y con mucho cariño, cumpliendo con este nuevo esfuerzo informativo. Y no se diga más, arrancamos. Estas son las de rigor. De rigor. Lo que necesitas saber en segundos. Y de rigor, por supuesto, esta semana faltaba más, faltaba menos. La bola cantada que se volvió bola, perdónenme la expresión, está un poco rara, pero bola realizada. Claudia Sheinbaum fue la ganadora en las encuestas de Morena, y aunque el cargo tenía otro título, pues ella es de facto la candidata a la presidencia de la República por el partido Guinda, por el partido Morena. Claro está, la otra nota completamente anunciada también fue la del ex canciller Marcelo Ebrard, que no aceptó los resultados y que tuvo duras declaraciones contra la doctora Sheinbaum. Hasta el momento, hasta este domingo, ¿qué sabemos? Que mañana Marcelo Ebrard va a anunciar que él pues va a decir mañana qué es lo que va a hacer. Y los rumores apuntan en dos lados. Ojo, son rumores. El primer rumor sería que se va a otro partido, presumiblemente Movimiento Ciudadano, y el otro, que va a hacer las paces, que se va a mantener. Algunos de sus colaboradores han sabido comentar esta parte de que se quedaría en Morena, aunque claro, estaría negociando quizá otras posiciones o otros cotos, ¿no? de participación dentro del partido y en el gobierno a futuro. La moneda ciertamente está al aire. Y bueno, también de rigor, decir que el triunfo de Claudia Sheinbaum pues tuvo ecos, por supuesto, en Yucatán. Y en una nota de nuestro reportero Manuel Paul, que por supuesto publicamos en Peninsular.medio, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, don Levi Abraham Macari, pidió, ya está, manos a la obra. Y no solamente a Claudia Sheinbaum, también a Xochitl Gálvez. Manos a la obra, que se pongan a trabajar en sus propuestas para atender los problemas y necesidades que se tienen en el país. Y ojalá también sea un momento de análisis, de diagnóstico para las dos candidatas, para entender mejor qué necesita este país de manera casi inmediata. Y bueno, por su parte, el que también habló al respecto fue nuestro alcalde, el alcalde de la ciudad de Mérida, Renán Barrera Concha, que también ya sabemos que va a ser el candidato a la gobernatura del PAN, y dijo que definitivamente es muy positivo que la lucha por la presidencia sea entre dos mujeres, que yo creo que también, esto lo digo yo a título personal, es muy positivo para la igualdad, que dos mujeres ahora sean las que se enfrenten, y que bueno, que no sean solo varones los que hagan la política en este país, que las mujeres, y bueno, eso se está viendo y nos da muchísimo gusto. Por otra parte, Barrera Concha también llamó a que se formalizaran las elecciones primarias, ya que en la boleta no existan tantos candidatos presidenciales que fragmenten el voto, tal y como sigue ocurriendo, o por lo menos ocurrió en la pasada elección presidencial. Y bueno, también de rigor, hay que decir que el alcalde, todo esto que comentaba yo hace un momento sobre Sheinbaum, sobre Xochitl Gálvez, también lo dijo el alcalde en el marco de que, bueno, en estos días o el pasado miércoles arrancó de manera formal el proceso electoral 2023-2024 a cargo de Guadalupe Tadei Zavala, que es presidenta del INE, quien expresó, como casi siempre lo hacen, pues cada vez que vienen las elecciones, que ahora sí van a ser las más complejas de la historia. ¿Por qué siempre dicen esto? Pues porque entiendo yo que va creciendo el padrón. Habló que en este momento se espera la participación de 98 millones de mexicanos y mexicanas.
Sin embargo, Tadei destacó, y cito, que la democracia es el mejor de los sistemas de transmisión del poder político en nuestros tiempos y aseguró que todos los funcionarios electorales aceptan y asumen el enorme reto que esto significa. Bueno, y también mucha información y mucha política esta semana, de rigor, está bien, pero también de rigor es hablar un poquito de los deportes. Y bueno, también, otra vez lo digo, de rigor, pues decir que desafortunadamente nuestros queridos leones de Yucatán, nuestras queridas fieras, pues dejaron la corona en un estadio ajeno, dejaron en el estadio de los Pericos de Puebla, pues en un auténtico festival de batazos, ¿no? Pues evidentemente mucha suerte para nuestras fieras en la próxima temporada, aunque estamos muy orgullosos del gran trabajo que llevaron a cabo en el Diamante. Y bueno, también de rigor, para terminar hablando algo de fútbol, pues llamó mucho la atención la llegada de dos mexicanos. Primero, de el Tecatito Corona, que andaba en España, sabemos, la estaba rompiendo, vino la lesión, luego bajó un poquito su rendimiento. El asunto es que ya está de vuelta en el club donde él nació, que lo vio nacer como futbolista, que son los Rayados de Monterrey. Y otro que llamaba la atención, yo no tenía en el mapa que regresaba, pero ya está aquí también, es esta gran promesa muy joven, el Tata Martino lo llamó 1 o 2 veces, Marcelo Flores, quien tuvo un paso fugaz por el Arsenal, también por el Real Oviedo, también llegó a Monterrey, pero ojo, no va a estar con los Rayados, sino llega a firmar con Tigres, de acuerdo a estos últimos informes. Bueno, estas fueron las de rigor. Continuamos, por supuesto. Esto es Diálogos por Yucatán y ahora nos vamos a fondo con nuestra entrevista. Para el desorden de la realidad, el orden de las palabras. Por el principio, mejor se empieza. Este es nuestro preámbulo. Brujas, locas, viejas. ¿Qué calificativo no ha dejado de recibir la mujer que sale a marchar? ¿Pintar muros? ¿Rayar paredes? No son las formas. Pero de mientras, una cifra cae como losa en la realidad mexicana. Solo en 2022, 968 denuncias por feminicidio según índicedepazmexico.org. ¿Y qué? ¿A los hombres no los matan? Claro que sí. La violencia afecta sin distinción de género. Sin embargo, la mujer muere con especial saña, violada, torturada, aniquilada, vejada, burlada. Ni siquiera en la muerte somos iguales. Más allá de los feminicidios, el acoso callejero, la violencia sexual, el recibir menos dinero por ser mujer, sigue siendo una triste realidad en distintas partes del mundo. Hay esperanza. Sí, pero ¿están cambiando las cosas? ¿Cómo es hoy el panorama para la mujer? ¿Es un feminismo o son muchos feminismos? Rosa Cruzpech, historiadora y defensora de los derechos humanos, habla a fondo en Diálogos por Yucatán. La gente hablando se entiende, y por eso, llega ahora la entrevista de Diálogos por Yucatán. Continuamos con nuestra entrevista en esta sección a fondo y hoy nos encontramos nada más y nada menos con una destacada activista. Ella es Rosa Cruzpech, ella es historiadora, además es una defensora de derechos humanos y por supuesto también es muy reconocida por ser directora de la asociación del colectivo Wadi Sin Acoso. Rosa, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Tenemos que seguir hablando de estos temas, Rosa, es importante. Sé que a veces los varones podemos caer un poco en, oigan, ¿qué onda? ¿De verdad? Otra vez esa pregunta, pero hay que insistir, creo que es importante insistir, seguimos aprendiendo y lo más importante creo yo que muchos varones nos seguimos deconstruyendo, ¿no? Y entendiendo y aprendiendo cada vez más. Entonces, bueno, antes que nada, gracias por estar aquí. Y la primera pregunta, así a bote pronto, Rosa, dice, las manifestaciones feministas siempre han buscado incomodar y no son de ahorita, desde el siglo XIX han surgido estas manifestaciones. Pensando que eres historiadora, quería preguntarte, ¿cuál para ti es la intervención que más es significativa? Fíjate que una reciente, yo creo que actualmente los movimientos feministas de estos últimos años han sido los más, con mayor gente y mayor impacto, y justo este 8 de marzo hubo una intervención en un edificio histórico que es la catedral, ¿no? Y eso para nosotros fue como muy significativo porque, claro, que está dañando un patrimonio histórico y demás,
pero eso habla del nivel de importancia y de diálogo que de repente ya no podemos llegar, que es necesario hacer ese tipo de intervenciones para denunciar lo que está sucediendo, y particularmente uno que se hizo a un monumento muy criticado, que es el monumento a los Montejo, que se rayó en lengua maya, ¿no? Que decía en memoria de mis abuelas, pero en lengua maya. Para mí fue muy representativo, porque nos quiere decir que ya otros feminismos también están alzando la voz, no solo de las mujeres de la ciudad, sino de las mujeres que están luchando desde otros territorios. Correcto. Rosa, hablabas ahorita de que hay muchos feminismos. Primero, preguntarte cuáles son esos feminismos en ese sentido. El feminismo empezó siendo un movimiento político que buscaba la emancipación de las mujeres desde la Revolución Francesa. Va llegando hacia estas tierras, hasta estos presentes, y se ha cuestionado muchas acciones. Ahorita se habla de un feminismo hegemónico, que es un feminismo que busca el empoderamiento de la mujer. Pero ese empoderamiento de la mujer no todas las mujeres lo podemos tener, ¿no? Solo una mujer que pertenece a una clase social privilegiada, que tiene ciertos privilegios por color de piel y demás. Ante eso han surgido otros feminismos que han cuestionado ese feminismo hegemónico, y nacen los feminismos antirracistas, por ejemplo, que dice hay una opresión por ser mujer, pero también por ser negra, por ser indígena. Feminismos socialistas que dicen, bueno, yo soy mujer, pero también soy una mujer de una clase social baja. Entonces, otras mujeres que pueden ser feminismas también me están oprimiendo, ¿no? Y ahí van habiendo otros cuestionamientos, otras luchas antirracistas que no son feministas, pero que son mujeres luchando dentro de un movimiento antirracista, y entonces empezamos a ver que cada mujer tiene su propia lucha. Las mujeres con discapacidad, que ahorita se llaman femidiscas, por ejemplo, movimientos de mujeres adultas, de mujeres de la diversidad sexual. Entonces, por cada, digamos, espacio en el cual una mujer se encuentre, van a ir sucediendo este tipo de movimientos que nos dicen no hay una sola forma de ser mujer, el tema de las mujeres trans, por ejemplo. Entonces hay que reconocer la diversidad, y esos cuestionamientos pues han buscado corrientes como el feminismo comunitario, que también es un movimiento por el cual pues yo me identifico, que a diferencia de otros movimientos, en el feminismo comunitario dice, como el feminismo antirracista o el movimiento antirracista, dice sí es una lucha de las mujeres, pero también tiene que ser una lucha con los hombres, ¿no? Con las infancias, con los compañeros, porque solo así vamos a lograr alcanzar en la justicia. Ok, wow. Y eso también es importante como destacarlo, ¿no? Que no es una lucha donde se excluya a los hombres, claro, sino que también los hombres tenemos que encontrar espacios para llevar esa lucha. Un caso concreto que a mí me costó mucho entender, pero creo que es totalmente justo, son estas marchas, ¿no? Las marchas, las mujeres solo quieren estar con mujeres. Pero eso no importa, que yo, varón, no puedo enfrentarme a otro varón contra el machismo, ¿no? Contra el sistema patriarcal. A ver, Rosa, ya lleva un tiempo en la agenda estos temas. Mi pregunta sería, ¿sientes que en Mérida ha mejorado la situación en comparación a lo que ha ocurrido hace 5 o 10 años? ¿Estamos mejorando? ¿Estamos igual? ¿Nos fuimos para atrás? ¿Cómo lo valoras? Yo considero que a nivel de conciencia ya hay un avance, ¿no? Ya hay mayores cuestionamientos a estas jerarquías, ya hay mayor cuestionamientos a las dinámicas sociales en diferentes esferas, ¿no? En lo social, en lo político, en el arte, en donde cada vez estamos diciendo, bueno, ¿por qué las mujeres no estamos aquí en la historia, ¿no? En la simple historia de la política, historia económica, no aparecemos? Lo que no hemos alcanzado es lo que llamamos la igualdad sustantiva. Es decir, ¿estamos en cargos políticos? Sí. ¿Estamos en las universidades? Sí. ¿Estamos en el espacio laboral? Sí. ¿Pero en qué condiciones estamos en esos espacios? Entonces, de que ya hay una conciencia, ya hay una representatividad, sí hay. Ahora falta lo sustancial. Estamos en los espacios universitarios, pero ¿cómo estamos? Las mujeres recibiendo discriminación, violencia sexual, sin oportunidades de salarios, de bases. ¿Estamos en los trabajos? Sí, salimos al espacio laboral con 16% menos que los hombres haciendo el mismo trabajo, pero no hay un ingreso de la parte masculina a las labores de cuidado y de trabajo doméstico, por ejemplo, ¿no? Estamos en la política, sí, pero hay una representatividad, pero no hay una representatividad sustantiva que diga, bueno, las mujeres necesitamos la despenalización del aborto, ¿no? Que se homologuen las leyes para el tema de las terapias de conversión en el estado de Yucatán en específico. Entonces, sí estamos ahí, pero digamos que todavía falta profundizar, y a eso es lo que muchos llamamos ese feminismo hegemónico blanco, que busca solo empoderar y estar en el discurso y estar en la representatividad,
pero eso perjudica mucho, porque cuando yo me levanto y digo, hay violencia, me va a decir, horrible, Rosa, pero ahorita todos los políticos tienen la bandera feminista, pero si ahorita todas las empresas tienen la bandera feminista, pero si todas las universidades, o sea, todos ya son conscientes, entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que habiendo todo esto seguimos siendo el primer lugar a nivel nacional en discriminación, en primer lugar en suicidios, en primer lugar en salarios más bajos? O sea, hay como que cosas que de repente tenemos que tener cuidado porque pueden trasborrar las luchas, y entonces cuando tú te quejas dices, pero ¿por qué si ya somos iguales, ¿no? Entonces hablamos ya no de una igualdad, sino de una igualdad sustantiva. Bien, bien. Correcto, muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, es que me dejaste pensando, pero claro, hay que seguir luchando Sí. por mejorar las condiciones en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, Rosa, dice, la lucha feminista pues quizá sea más visible en marzo, al menos la vemos con la marcha que suele haber el Día Internacional de la Mujer. Dice, las pintas también sin duda refuerzan la importancia de lo que se busca, pero ¿en qué otros espacios debe manifestarse, crees tú, el feminismo? ¿O en qué otros espacios se están manifestando y quizá no lo estamos viendo? ¿Y qué otras acciones podrían o deben encabezar las mujeres del movimiento feminista? Muy bien, sí, las pintas es lo más representativo, lo que surge porque es algo disruptivo, algo que molesta incluso, y eso es uno de sus objetivos. Pero las mujeres también están cambiando en otros espacios, desde las asociaciones civiles, por ejemplo, ¿no? Yo pienso mucho en compañeras que están haciendo investigación, que de repente para hacer una política pública tienes que justificar el por qué es necesario eso, ¿no? Y una manera de demostrar por qué es necesario una ley sobre discapacidad en el Estado, bueno, porque hay esta investigación que dice cuáles son las cifras, cuáles son las vivencias, cuáles son los sentires de las mujeres cuidadoras, ¿no? Entonces, eso es algo que no se ve, casi no sale visible, pero es un trabajo que se va haciendo constantemente. Mujeres que dan apoyos también desde colectivos, que ayudan a mujeres que están en situación de violencia. Son cosas que difícilmente se ve porque una está de un lado para otro y no da chance de publicarlo en redes sociales, ¿no? También en la parte política, yo sé que también como jóvenes nos cuesta mucho el entender que es un escenario en el cual tenemos que intervenir porque finalmente son los que van a garantizar nuestros derechos humanos, ¿no? Y nos cuesta mucho precisamente por ciertas prácticas que hemos venido arrojando que nos llega a desconfiar, pero ahí están. Entonces, el tema de la despenalización del aborto, el tema de las leyes han sido luchas que han tenido que ir de la mano con abogados, que han tenido que pasar por el Congreso, que se han tenido que, el mismo voto de la mujer ha tenido que pasar por una serie de acontecimientos políticos y a veces se nos niega, ¿no? No podemos ver ese espacio, tenemos que estar ahí. En la parte pedagógica, en la educación también es sumamente importante. Yo he tenido la oportunidad de ir a dar conferencias, pláticas en diferentes universidades de Campeche, Quintana Roo, del interior de Yucatán, y es sumamente importante también llevar estos mensajes hacia ahí. Obviamente, como te platicaba, no desde ese feminismo de empoderamiento, sino desde un feminismo que llegue a escuchar y ver qué está pasando en este contexto para de ahí partir y decir, bueno, aquí hace falta esto y vamos a meterle de esta manera, ¿no? Bien. Rosa, una última pregunta y creo que puede parecer molesta, pero creo que siempre es importante responderla, ¿no? No son las formas. Ahorita hablabas de la catedral y muchísima gente sigue conformándose y el argumento es que no son las formas, ¿no? Es que las pintas no debería ser. ¿Qué le dices a estas personas para que entiendan de qué va este asunto? Que obviamente no son las formas, ¿no? Pero cuando se han intentado hacer las formas adecuadas, pues no ha pasado nada, ¿no? Me refiero a que se han metido iniciativas, se ha intentado el diálogo, se han metido proyectos y nada de eso nos permite escuchar. Si nos escucharan desde esa manera, no serían necesarias las pintas. Sin embargo, una manifestación justamente quiere gritar un descontento social. Y eso pasó a lo largo de la historia. Tenemos la independencia, la Revolución Mexicana, que tuvieron que destruir edificios históricos porque era un cambio, ¿no? Finalmente, de eso se trata la historia, de deshacer algo y volver a construir nuestras propias identidades. Creo que lo que pasó en la catedral, por supuesto, tú dices, bueno, es una situación que pudo doler para muchas personas, pero pues se va a reparar. En algún momento es una piedra que tiene un valor histórico, sí, pero estamos hablando de vidas, de mujeres que han sido asesinadas en condiciones sumamente denigrantes y creo que de nada sirve tener edificios si no nos vamos a estar representando a nosotras. Okay. Entonces, que sea un acicate para que la autoridad se ponga a trabajar. Claro, y lo la hemos cosa visto, cambie. lo hemos visto, se han pintado cosas y al día siguiente ya amanecen limpias, ¿no? Pero las vidas de las mujeres muertas no vuelven a aparecer vivas al día siguiente. Entonces tenemos que también poner en una balanza qué es lo que están pidiendo las mujeres y por qué salen a quejarse. O sea, no es normal
y no es de gratis el hacer toda una manifestación, el llorar, el quejarte. Obviamente estamos luchando por nuestras propias vidas, por salir a caminar seguras, porque no nos pase nada en la noche, porque nuestras hijas, nuestras sobrinas, nuestras madres estén sanas en sus casas, ¿no? Esa es la verdadera lucha. Muy bien, y como dice Jorge Drexler, no hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo así lo veo. Me encanta Jorge Drexler, yo secundo. Rosa, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí y ojalá que esta fue la primera, pero que no sea la última, ¿te parece? Súper, claro que sí, aceptado. Muchísimas gracias. Y bueno, de esta manera cerramos esta edición de Diálogos por Yucatán. Muchísimas gracias por su presencia, por prestarnos un ratito de su atención. Hasta la próxima. Fin del programa. Pero no de la conexión. Escríbenos a noticias.medio@gmail.com o a nuestras redes sociales para sugerir los temas que quieres escuchar o para dar a conocer tu opinión. Esto fue Diálogos por Yucatán, donde nos escuchamos para entendernos. Hasta la próxima.